Alicia, ¿cómo te va? Sí, por ahí te voy adelante, mi hijo. ¿En qué te puedo servir? Y primo, quiero saber cómo te llamas. ¿Allá dónde era? Señora Ángela. Doña Ángela. Sí, señor. ¿Hace cuántos años que estás trabajando acá al costado del palacio? Y hace ya, allá por 50 años. 50 años. Tenía 10 años. Ahí ya empezaste. Empecé. ¿Y estaba acá o dónde estaba? No, ahí yo estuve, ahí enfrente. Ahí al costado. Saliendo ahí enfrente. Después vino unos cuantos camarógrafos y me quiso sacar la foto y salió, le dijo el coronel Caballero, él ya se fue. Le dijo, bueno, usted le tiene que pedir permiso a la señora y después van a sacarle. Entonces me pidió permiso y me sacó. Después yo le dije que o sea que ellos me trasladaron acá, pero acá estoy demasiado bien. Qué gusto. Sí, demasiado. Y también los muchachos acá me tratan bien, los militares. Son mis hijos. Y la policía. ¿Cómo tus también. hijos son todos? Sí. ¿Y cuántos presidentes ya pasaron por el palacio? En 50 años, imagínate. Sí, el presidente Stroessner y la señora Alicia. Cuando eso estaba. Y la señora, ¿Cuándo vos empezaste? Sí, la señora Alicia me quería mucho. Mi hija me trataba. Y en la época, así en los Reyes me regalaba así muñecas grandes y yo me hallo mucho. ¿Y cómo se siente trabajar al costado del palacio todos los días? Me siento muy bien. Si yo no vengo, me enfermo. Yo sufro presión alta y yo me enfermo. Es un lugar muy peculiar, ¿verdad? Porque vos estás acá al costado del A mí nadie Palacio me de los molesta. López. A mí nadie me molesta. Yo entro ahí, me voy en la oficina, le digo a los muchachos para su tereré. Carta verde vos tenés. Por eso yo le digo, vengo pues gente peyú, le dije. Vengo peña presentar a Selen. Miramos. Sí. Claro. Y Vengo pues gente de lluvia. Ayer no te vinieron. Ella está hace 50 años acá. Cartes sí que salieron las fotos con Cartes. Mamá me dijo, te saque por mí, sí. Y no vas a creer que yo llegué acá, nada de problema. Le dije, acá no va a haber problema. Hay muchas personas que vienen, que quieren descomponer el palacio. No se puede. Vos sos la protectora del palacio. Hay que respetar, ¿verdad? Para ser respetado, ¿no es cierto? Realmente. Sí. Qué gusto conocerte. Sí, y los muchachos me respetan mucho. ¿Te encuadran todos cuando pasa? Yo cuando me enfermo, una persona nomás sabe. Ellos me llaman a la madrugada. Yo de mi casa salgo de las 3:30 de la madrugada con el 38, con el primer 38 yo vengo. ¿Dónde vos vivís? En Upane, Upane. centro. 3:30 salí y llegué acá. Ya ¿Qué hora? me subo. Te subí 3:30 ya. Sí, y vine por el mercado, hago las cosas y traigo. Mira. Hay una persona que me llama, me pregunta, se llama Verón, Williano Verón. Me pregunta, Ángela, ¿vas a ver? Estoy muy bien, mi hijo. Estoy en camino, le digo. Entonces él ya le avisa a los muchachos y si me enfermo, sí que ellos ya me ayudan. Mira, porque ellos ya preparan la platita y si me falta remedio, colaboran. Y el paraguayo es nomás lo solidario. Sí. Somos Me muy ayuda. solidarios. Yo no me quejo de nadie acá. Me trata muy mal. Nunca muy bien. ¿Qué? Porque De muy mal. de la suerte. ¿Qué pasó? Me trata muy bien. Bueno. Te digo, son mis hijos, por eso yo me sentí mal cuando es que hay momentos, cuando llega el momento que yo no voy a trabajar más, me voy a sentir mal. No, seguro. Me dice mi hija, mamá. Yo cuando no viajo también parece que me voy a enfermar cuando no viajo. Sí, me dice mi hija, ¿para qué mamá te va mal? No. Si yo no vengo, Qué guapas son, ellos doña me Ángela. llaman. Son muy guapas. Sí. Bueno, y quiero remedio refrescante ¿Qué querés? y algo para el resfrío. Parece que me quiero resfriar. ¿Te vas a gripar? Parece que... No vas a creer que yo gripe no tengo lo acá. Yo no hago llegar gripe, dolor de dientes, nada. Yo soy el ejemplo de acá. Mira, un poco. No vas a creer. Remedio refrescante, no sé qué me podés recomendar. Podés tomar un Sume para tu gripe, Bueno, tu pasicambú sí. y agua beburúa. Bueno, O agrial. bueno. Lo que vos me ¿Te preparo? recomiendas, sí, por favor. Hay hielo si querés. Hielo creo que tenemos todavía. ¿Tenés? Allá tengo el termo. Tenemos todavía, Sí. tenemos todavía hielo. Y así es mi hijo. Yo no me quejo de nadie. Ellos me dan de comer todo acá, me dan de desayunar. Qué bueno, doña Ya te Ángela. digo, si me enfermo, ¿Y tenés muchos clientes? a la pinta. ¿Eh? Sí. Tengo. ¿Agua? Ay, sí, ya.
sí, ya. Acá hay otra uno. Ay, sentate. Ya te digo todo. Nadie me tiene que mirar mal. Es orden del general, orden del El presidente. coronel Servín, coronel Oviedo, todo eso. No me quejo, son hijos en mi casa y ellos me hicieron para mi casa ya y para el centro. Qué bueno. Ellos. Y cualquier cosa que me hace falta en mi casa, ellos se van y me ponen todo, me Qué compran guapa que todo. son. ¿Y hasta qué hora trabaja doña Ángela? Ya tiene 10:30. 10:30. Y después Pero ya. yo me quedo acá, como Mm. y me voy. Me hallo, no me quedo al lado de mi casa. Sinceramente te digo. Y qué tranquilidad que hay acá. ¿Por qué yo no me voy a hallar a mi hijo si es que estoy bien acá? Sí, ¿Eh? totalmente. ¿Por qué No, acá en este directo ya vamos a poner. Ah, sí. No, pero espera. ¿Por qué no me voy a hallar si es mi casa? Por eso yo le digo, si ellos alguna vez me prohíben, ahí sí que me llaman. No. Ahí me voy a morir. No me quejo en Yo sé nada. que es cierto, hay gente que deja de trabajar y se empieza a enfermar. A mí nadie lo... Yo nunca encontré una persona que me trata mal. No, Porque ¿quién soy picó? una persona que... ¿Quién pico te va a tratar? No, dao peche. No. Soy una persona que le trato qué bien cobrar? a la persona. Mm. ¿Entendés? ¿De ahí por no? Yo a ver, no quiero ver cara infeliz, quiero ver cara... Cara alegre. Cara feliz quiero ver. Mm. Está bien, ¿verdad? Muy buena. Bueno, doña Ángela, muchísimas gracias. Vamos a pasar Le nosotros. agradezco. Vos sabés por que su voy a visita. conocer por primera vez el palacio. ¿Y No vos conocía no yo el sos palacio. paraguayo o qué? Y sí, pero por afuera pues siempre vine, me saqué fotos, por atrás, ¿verdad? Pero nunca entré al palacio así a conocer todo su Demasiado oficina. lindo, y acá nadie te va a tratar mal. Bueno, doña Ángela, te quiero agradecer. Y yo te agradezco muchísimo y que Dios le bendiga Igualmente. y que le proteja, Igualmente. que le dé para salud vos. a todos. Igualmente. Cuando quiera va a venir acá. Ya está. Voy a venir otra vez para... No hay problema. Cuando venga otra vez al palacio. Nadie le va a prohibir. No, a vos te iba a pedir permiso cualquier cosa. No hace falta. Usted tiene que llegar. Vamos a sacar. Que son paraguayos. Una foto. Son paraguayos ustedes. Ahí, ¿Verdad? ahí mira. Se pone y te digo, "Ih". Mira, qué linda que sos. Acá mira, acá mira. Mm. Ya muy importante la bandera. A mí ya Ahí. no me importa. Ahí. Ella. Que Dios te bendiga. ¿Tienes todavía, mamá? Tengo todavía. Valorarla a tu mamá. Sí. Esa es tu amiga y tu alcahuetera. Sí. No hay como la madre. No, lo que va a hacer mal, ella va a llevar todito Sí. y no le va a contar a nadie. ¿A qué pea? Enséñala así. La mamá es la alcahuetera y la amiga. Vamos a poner remedio. Tiene que llevar en cuenta eso. A pesar de morir la gente. Y si hijo alcahuetea, si hijo pea. Mamá, no va a llegar a bailar. Y así es, Chao, doña Ángela. Demasiado le agradezco A vos, por su presencia, por su venida. a vos. Ya. Impresionante. El Palacio de los López. Construido en el año 1857. Arrancó su construcción y casi se culminó 10 años después. Un día histórico para todos nosotros, para el equipo de Mbae Shepa y también para todos los paraguayos. ¿Por qué? Porque te vamos a mostrar este lugar que lo mandó construir el presidente Carlos Antonio López para que en este palacio viviera su hijo Francisco Solano López. El Palacio de los López, Palacio de Gobierno, Palacio de López, hay muchas formas que se lo conoce y se lo llama. Hoy vas a ver este lugar como nunca te mostraron. Vamos a entrar a todos esos recovecos, a todos esos sitios históricos que nunca pudimos ver. Así que agradezco al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a todos sus colaboradores
por hacernos llegar esta invitación y mostrar cómo nunca antes se vio el Palacio de los López. ¿Me acompañan? Vamos. Y ahora sí, decimos entre todos, ¿verdad? ¿Qué tal, gente? ¡Bye! Chapa. Llegamos al Palacio de los López. Pueden observar en este momento es un protocolo que se hace normalmente en el Palacio de los López. Está preparado también el izamiento de la bandera, que es algo que ocurre en el Palacio. Buen día, mi general. ¿Cómo está? Buen día, Dicho Rivero. Le doy la más cordial y cálida bienvenida a usted y a todo el equipo de Baizapa. Este es el Palacio de Gobierno o Palacio de los López. Bienvenido. Un gusto poder estar con ustedes esta mañana y si se presenta para la gente. Claro. Soy el general de brigada Roque Alberto Sotelo Chaparro, jefe del Gabinete Militar de la Presidencia de la República. Un gusto también recibirle. Yo soy el coronel diplomado de Comando y Estado Mayor Roberto Olmedo, director del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, como recién estábamos comentando, mi general, mi coronel, que vamos a mostrar el Palacio de López como nunca antes se vio, ¿verdad? Un palacio que guarda mucha historia, que tiene lugares mágicos, se podría decir, ¿verdad? Y iniciamos esta caminata contando de lo que fue su historia, ¿verdad? Desde su construcción en 1857 para adelante, ¿verdad? Así que nosotros estamos contentos, agradecidos con los colaboradores del presidente y con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por poder ingresar a este palacio y mostrarle a todos los paraguayos y a todo el mundo este lugar histórico, que fuera la casa del mariscal Francisco Solano López. Así mismo. es. Bueno, Yo ahora quedo a su cargo, ustedes perfecto. me indican. Bueno, ahora queremos invitarles a participar de un izamiento pabellón, a lo que normalmente estamos realizando aquí en el Palacio de Gobierno. Permiso. Vamos. Está lindo nuestro Palacio de Gobierno. Está muy lindo, se lo ve con los colores originales, el jardín también. Sí. Un trabajo minucioso también se puede observar a lo lejos. De cerca me imagino que va a ser mucho más lindo. Pero... Y bueno, esta es la sede del señor presidente de la República, donde hace su trabajo habitual. Y realmente es un sentimiento estar aquí en el Palacio de Gobierno. Bueno, ¿se me acompañan? Atención, firme. Al hombro, firme. Con vista al pabellón nacional. Atención presente, firme.
emocionante el izamiento de la bandera y el canto del himno, ¿verdad? Que es lo que nos identifica como paraguayos. Como paraguayos. Más todavía participar de una ceremonia de izamiento pabellón aquí en el Palacio de Gobierno. Bueno, Coronel Olmedo le va a estar acompañando a todos los lugares donde ustedes quieran pasar. Es el que le va a estar indicando un poquitito lo que es la historia, todo cómo fue evolucionando, vamos a decir, el Palacio de Gobierno. Así entonces, estoy a las órdenes. Nuevamente, un gusto poder saludarle a usted y a todo el equipo de Maíz. Muchas gracias, mi general. Un gusto. Igualmente, que pasen bien. Gracias. Estamos a las órdenes. ¿Están de cargo, mi coronel? Pues estás a cargo de... Lo que vos me indicas vamos a hacer. Sí, de hecho que es importante la formación militar que recibiste, dicho, porque Sí. conoces los protocolos. Sí, yo estoy frente al general y frente al coronel, entendiendo el rango, ¿verdad? Soy subteniente paracaidista de aviación, de reserva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que sé perfectamente lo que es estar frente a un general y frente a un coronel, ¿verdad? Así que yo estoy, no sé si voy a estar todo el día a discreción, medio firme voy a estar todo el día. Sí. Bueno, bicho, la verdad que para nosotros es un honor, un orgullo poder estar compartiendo con tu programa y a través de tu programa llegar a todo el pueblo paraguayo y también, ¿por qué no?, a aquellos compatriotas nuestros que se encuentran fuera del país, ¿verdad? Y también a aquella gente que gusta de nuestra historia por sobre todas las cosas. De hecho que este sitio encierra tanta historia. Muchísimo. Imagínate que son 2 manzanas que guarda casi toda la historia del Paraguay. Y bueno, este sitio fue donado, digamos, en carácter de herencia por el señor Lázaro Rojas, que era el padrino del mariscal Francisco Solano López. Entonces, esta propiedad le dona. Él, posteriormente, digamos, ya cuando viaja a Europa, viene acompañado, ¿verdad?, durante el gobierno de su padre, don Carlos Antonio López, y viene acompañado de varios profesionales, ingenieros, arquitectos, pintores, un montón de gente que venían, digamos, a desarrollar nuestro país. Y aprovecha entonces la estadía de estos profesionales para dar inicio a la construcción de lo que él pretendía que sea su casa, el Palacio de López. De hecho que Francisco Solano López vivía, para, digamos, mejor ubicación de la gente que nos está viendo, él vivía cerca del Panteón de los Héroes, ahí tenía él su domicilio. Y esta construcción se inicia en el año 1857, donde quiero expresarle que este Palacio de López, como le llamamos, Palacio de Gobierno, Palacio Presidencial, tienen varios nombres, ¿verdad? Todos valen. Todos son válidos. Todos son válidos. Y bueno, digamos, tiene que ser un motivo de orgullo nacional, porque mucha gente pregunta de repente, si todos los materiales que habían sido utilizados se trajeron al extranjero. No fue así. Digamos que el ingeniero húngaro responsable de los planos de esta dependencia en la cual hoy estamos fue el ingeniero Francisco Wisner, ¿verdad? Pero la construcción quedó a cargo del, digamos, arquitecto inglés Alonso Taylor, que fue, digamos, el responsable de llevar adelante la construcción con la supervisión de Francisco Solano López. Y cuenta la historia que vinieron, de las partes para este palacio vinieron de diferentes lugares del país. Sí, justamente por eso te decía, bicho, de QI, de emboscada. Sí, así mismo.
primeramente, digamos, todo lo que se refiere a la parte de piedras para el cimiento Sí. y otras partes de las construcciones vinieron, digamos, de las canteras del Estado que se encontraban situadas en emboscada y en altos. Ahí está. Sí. Acá hay altos. La parte de, digamos, de ladrillos que se había utilizado para esta construcción vino de las olerías también, que eran las olerías públicas que se encontraban en Tacumbú en Mira, aquel vos. entonces. Y la parte, digamos, de todo lo que es maderamen, vino de la zona de Yembucú y de Yaguarón. Y finalmente también todos aquellos materiales de hierro fueron fundidos en la fundición de hierro de Bicuí, más conocido como La Rosada. Así es. En síntesis, todos aquellos materiales que se habían utilizado eran nacionales, digamos. Ya algunas que otras cosas, por ejemplo, como los granitos que fueron utilizados para la construcción de estas gradas que da el acceso al primer piso, ¿verdad?, de la planta baja, sí fueron traídos de Europa, ¿verdad? Y, digamos, un italiano, Andrés Antonoli, fue el que, digamos, que llevó a cabo la construcción de todo lo que es esta parte de las gradas para digamos, acceder a la planta superior. Asimismo, digamos, en el año 1867 estuvo ya casi culminado. Faltaban algunos detalles. Digamos, 10 años. 10 años llevó, digamos, adelante la construcción de este palacio que iba a ser la casa del entonces brigadier general Francisco Solano López, quien cuando inicia la guerra se lo asciende a mariscal de los ejércitos. Y entonces durante ese tiempo, digamos, estaba a punto de ser terminado. La mayoría de los mobiliarios él ya lo tenía en su casa, de ahí sobre Palma, y de hecho que aquellos apliques, las arañas, los espejos, las alfombras, fueron traídos de Francia, de Europa fueron traídos. Esos apliques, digamos, fueron traídos, así como los granitos también, porque no teníamos esas canteras aquí, entonces por esa razón fueron traídos de Europa. En un porcentaje muy alto todo es Sí. de Paraguay. Así mismo, un 90% es todo material hecho aquí. Hecho en Paraguay. Y es más, digamos, era la supervisión de estos arquitectos, pero la mano de obra de los albañiles eran paraguayas y muchos de ellos eran soldados que construyeron, digamos, este palacio. De ahí la importancia de que prácticamente podríamos decir que esto fue hecho, digamos, por paraguayos. Y supervisado por Supervisado, los sí, arquitectos así mismo por europeos. los profesionales extranjeros que en aquel entonces no solamente vinieron con ese fin de construir esto, sino que vinieron para la construcción del ferrocarril Sí. y para otras tantas, para, digamos, la identificación, la redacción de las cartas topográficas del país, así como también del plano de lo que era Asunción, ¿verdad? Entonces, para todo ese efecto vinieron estos profesionales. También para el inicio de la construcción de la fundición de hierro de La Rosada, o sea que todos estos profesionales vinieron a iniciar. Había un plan. Había un plan, sí, un plan de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Sí. Digamos, de mejorar la situación del país, de industrializar, de un montón de cosas. De hecho, que en aquella época el Paraguay era el país más industrializado, que inclusive durante el segundo periodo de don Carlos Antonio López, digamos, en los arsenales aquí de Marina se habían construido varias embarcaciones y una de ellas una con casco de acero, la primera construida en el continente, que tiene que ser motivo de orgullo también de todos los paraguayos. Y bien, como lo habíamos dicho, entonces Yo te este sigo, mi sueño, coronel. este sueño se truncó temporalmente. Este sueño se truncó temporalmente por la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, ya que, como te había manifestado, digamos, no se pudo terminar completamente, faltaban algunos detalles y en el 67 entonces hasta ahí llegamos porque la guerra ya se había iniciado. De hecho que en febrero de 1868 las escuadras aliadas remontan el río Paraguay y llegan hasta aquí y comienza el bombardeo, y uno de los edificios más perjudicados o más afectados fue, digamos, el palacio, que fue bombardeado y prácticamente casi fue dejado en ruinas. Razón por este bombardeo, a pesar de que después de este bombardeo, digamos, las escuadras nuevamente regresan a la zona de Humaitá. ¿Eso en qué año fue? En 1868, en febrero Ok. de 1868. Y entonces en ese tiempo se muda la capital
a Luque, por esta razón, porque habían llegado, digamos, y había ciertas preocupaciones, por eso que se muda la segunda capital a Luque. Entonces, ya digamos, en 1800, digamos, al final del 68, después de la campaña de Piquisiri que se llevó a cabo aquí en la zona central, en la zona de lo que es Villeta, Itá, todo ese sector se llevó a cabo la campaña de Piquisiri en diciembre del 68, y después de esto, entonces ya entran las tropas aliadas aquí a Asunción. Y, digamos, el ejército imperial ocupa este sitio, y la mayoría de estos corredores fueron utilizados como cabañada. Y hay imágenes de donde fue izado el pabellón imperial, en la punta entonces fue izado en este lugar. Este sitio estuvo ocupado 7 años por el ejército imperial, que abandona el país el 22 de junio del año 1876. En tanto que quiero hacer una referencia también de la iglesia de Trinidad. Sí. En ese sector está apostado el ejército argentino, que también esa iglesia había sido utilizado, digamos, como caballada también del ejército argentino. Bien, de hecho que después de esa trágica situación nuestra, esto queda prácticamente en estado de ruinas, y ya durante el gobierno de Juan Gualberto González Verges, en el año 1892, luego de que nuestro país remontara un poquitito su economía durante el gobierno de Bernardino Caballero, y también, digamos, de su ex compañero Patricio Escobar, compañero de causa, ¿verdad? Sí. Entonces, el Paraguay ya contaba con recursos, y a través de un decreto, entonces, se decide, digamos, reconstruir, digamos, o recuperar todo este patrimonio histórico. Y bueno, digamos, en noviembre ya estaba culminado la refacción de todo este edificio, como ya te había mencionado. ¿Noviembre de? Noviembre del año 1892. Ahí está. Octubre, noviembre ya estuvo terminado, y bueno, pero tampoco este presidente Juan Gualberto González no pudo ocupar este palacio, ni tampoco porque fue, digamos, derrocado por un golpe, y asume su vicepresidente, el señor Marcos Morínigo, que tampoco pudo ocupar. ¿Por qué no pudo ocupar? Y bueno, porque no se daban las condiciones políticas en ese entonces. Recién durante el gobierno... ¿Y dónde sucedía la oficina presidencial en aquel entonces? De hecho que algunos inclusive la tenían en su casa. Y otros de repente cumplían funciones en sitios aquí históricos, como era la casa de los gobernadores y otros lugares. Yerba Campesino es el sabor duradero que hace todo más llevadero. Lleva siempre tu Yerba Campesino, en todas partes, en todo momento. Campesino te hace el aguante. Yerba Mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. El sol arrebolado se hunde en el poniente y acecha sigilosa mi triste anochecer. Claro, quería explicarle a la gente, coronel, que todo esto que nos está comentando el coronel es apenas una introducción para poder iniciar el recorrido en el palacio, ¿verdad? Para que ustedes tengan la historia exacta de cómo ocurre la historia del palacio desde el año 1857 que se empieza a construir hasta la época donde todavía un presidente del Paraguay podía habitar el palacio. Todavía. Porque la gran pregunta que ya surge en este momento es ¿cuál fue el presidente o quién fue el presidente que habita por primera vez este palacio? Exacto. De hecho, inclusive ya López, cuando hizo construir esto, él tenía la intención de en ese sector, de, como le diríamos, el ala, mirando desde el Paraguayo Independiente, el ala izquierda sería el lugar de su, digamos, gabinete, donde él iría a atender a la gente, ¿verdad? En esta planta baja. Y bueno, como ya habíamos mencionado, eso no pudo suceder. Y bueno, que así como estás mencionando, en el año 1894, el entonces presidente de la República, el general Juan
Urquiza, digamos, es que ocupa por primera vez la presidencia, pero alza arriba, digamos, su oficina de atención. Y no solamente él se muda como presidente, sino que le trae a todo su gabinete, o sea, que a todos los ministros. Estaban acá. Acá estaban. Y quiero resaltar el nombre de uno de estos ministros que tuvo, digamos, el general Urquiza, que era Emilio Aceval, el ministro de Guerra y Marina Fluvial, se llamaba en aquel entonces, lo que es actualmente el ministro de Defensa Nacional. Y Emilio Aceval era uno de los niños de 15 años que había peleado en la batalla de Costañú, que posteriormente iba a ocupar también como presidente de la República entre los años 1898-1902, el periodo presidencial. Emilio Aceval era el hermano de Benjamín Aceval. Entonces, y de hecho que a partir de aquel entonces se ocupa esta casa como sede de gobierno, Sí. con tantos nombres. Y como yo te había manifestado, la oficina estaba en el primer piso, Sí. y en la planta alta. Y recién, digamos, durante el gobierno, en el año 1949, cuando el doctor Felipe Molas López era el presidente de la República del Paraguay, por problemas de salud de rodilla, no podía subir estas gradas, entonces Baja la oficina. Baja la oficina, y ahí funciona desde aquel entonces. Desde Y con- 1949. 1949. Desde 1949 hasta la fecha, la Entonces, oficina funciona. Aquí en la planta baja. Sí. Entonces les invito a que pasemos. Antes de pasar, este es un recorrido fantástico y emocionante. La introducción, podríamos hablar todo un día de esa introducción, ¿verdad? Pero para ir acoplando la historia. Sí. Estamos en el sector de la entrada o de la salida del Sí. palacio. ¿Este es el frente o es la parte trasera? Es la pregunta que todos se hacen, es la pregunta que todos dicen, que el frente da a la bahía, La de bahía, Asunción. sí. Y otros después dicen está la que- corriente que dice que la entrada es el lugar donde se encuentra la escalera principal del palacio, ¿verdad? Que es Así donde mismo. estamos ahora. De hecho que, siempre va a haber una polémica con Sí. respecto a cuál es el frente verdadero del palacio. Entonces nosotros le damos una solución práctica. Tiene dos frentes. Para que nadie pueda... Para que nadie se enoje, Pero es mi opinión particular, personal, de que esto era el frente. Debido a todo, digamos, el decorado, inclusive las gradas de acceso, fueron, digamos, puestos en este sector. Y de hecho que El siempre, frontis. el frontis, ¿verdad? De hecho que nuestra casa siempre, la mejor parte la ponemos al frente, ¿verdad? Y de repente lo más lindo, lo más feo lo ocultamos hacia el fondo. Entonces, por esa razón y otro diseño arquitectónico que según los profesionales dicen de que esto es el frente. Pero para que nadie se enoje, ni digamos, tiene dos frentes el palacio. Así mismo. Por la bahía de Asunción Y también por la calle El Paraguayo Independiente, que es una calle histórica. Una calle histórica, y quiero aprovechar este momento también, dicho, porque yo creo que es de suma importancia lo que te voy a comentar, Sí. que durante el gobierno de don Carlos Antonio López, ya que él era tan joven cuando ocurre la independencia, caló hondo en él, digamos, la independencia nuestra. Es por eso que durante su mandato él establece el sistema de damero, porque anteriormente eran solamente calles, cualquier calle, como diríamos en nuestro idioma, tapepoí. Tapepoí me mea esto era un tapepoí. Tapepoí nomás eran todos prácticamente dos calles principales y no había, digamos, no tenía este sistema de damero que es universal y que se utiliza en muchos países del mundo. Bien, seguramente que ustedes cuando vienen a Asunción, vienen por una de las avenidas y en un momento dado te perdés. Sí, Cambia el nombre de las calles. sí. ¿Verdad? Y muchas veces nos molesta porque para encontrar esa dirección cuesta, ¿verdad? Entonces, el responsable de este cambio fue don Carlos Antonio López, porque él quería diferenciar lo que era el Paraguay antes de su independencia y después de su independencia. Es por eso que en la avenida Independencia Nacional cambian los nombres. Antes de esa calle mantiene todos los nombres, digamos, de la época de la colonia, Sí. ¿verdad? Y después de eso, entonces, él le da nuevos nombres, de la palma, de la oliva, de la estrella, que hasta hoy día, palma, estrella, oliva, permanecen, digamos. Algunos fueron cambiados, pero ese fue el fin, entonces, de por qué don Carlos Antonio López cambia, digamos, eso, para que uno se dé cuenta y marquen de cuando Paraguay Independiente, a partir de ahí, entonces,
cambia la vida de Tiene del un Paraguay. significado. Tiene un significado histórico. Las olas del destino arrastran sin clemencia. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Comprás un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Fueron mi alegría, adiós aquellos besos que fueron todo miel. Adelante, bicho. Permiso. Sí, tenemos a gente de la... Esperan con los trajes típicos, bicho, ¿no? Sí, Así es que esta es la sala de los mariscales. sí. Esta sala, digamos, se le puso ese nombre, digamos, por los dos cuadros de nuestros dos grandes mariscales que tuvimos. Y expresidentes de la República. Y dos mariscales que nos dejaron un mensaje profundo. Y en una de sus proclamas antes de morir, el mariscal Francisco Solano López, en Cerro Corá, él había lanzado su proclama en que yo creo que muchos conocen, que dice: si los restos de mi ejército me han seguido hasta este final momento, es que sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este mi último campo de batalla. Y así va relatando. Pero en una parte dice: pero vendrán otras generaciones que nos harán justicia aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres y se me hundirá bajo el peso de montaña de ignominia. Pero llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad, para hacer lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia. De la misma manera, nuestro mariscal Estigarribia, cuando termina la guerra del Chaco, él lanza su proclama cuando se firma el protocolo de paz el 14 de junio, 2 días después ya de la firma, que llega la información en el Teatro Operaciones. Y él también da su proclama a todos los soldados que componían el ejército en campaña. Y en una de sus estrofas también él dice de que la nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Y yo creo que, Bicho, el programa que estás haciendo está cumpliendo con aquellos mensajes, que no nos estamos olvidando de nuestros héroes. Y más aún, yo creo que en este momento estamos haciendo la defensa de nuestra identidad. Entonces este es el cuadro del mariscal López, encima de su caballo Manduyú, que le llamaba él por el color blanco que tenía, Bicho. Entonces aquí en este sitio, Bicho, digamos, se lleva a cabo, digamos, se utiliza este salón muchas veces para la recepción de visitas importantes, como también, digamos, como una sala de espera, y algunos actos protocolares que no son oficiales, digamos, claro, que se realizan en este salón. Que es el Salón de los Mariscales. Salón de los Mariscales, que están en la planta baja. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos aquí. Vamos a mostrar el otro cuadro. Sí. Tenemos el cuadro de Mariscal López. Sí. En este sector tenemos entonces el cuadro del mariscal José Félix Estigarribia. Digamos, Estigarribia había también llegado a ser presidente de la República y son los dos mariscales que tenemos, los dos únicos mariscales que tenemos. Sí. A diferencia del mariscal López, que, digamos, el Congreso, antes de su fallecimiento, a él lo habían ascendido como mariscal de los ejércitos. En tanto que Estigarribia, tras su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido el 7 de septiembre del año 1940, él es ascendido a mariscal, pero con un ascenso póstumo. Entonces, pero los dos son mariscales de nuestra nación y es presidente de la República. Y esos dos mariscales se encuentran en este salón. En este salón. Es por eso que en homenaje a estos dos grandes
digamos, prohombres de nuestra patria, es el que lleva el nombre de Salón de la Sala de los Mariscales, Salón de los Mariscales. Excelente, coronel. Sí. Seguimos el recorrido. Sí. Adelante, por favor. Permiso. Bueno, este es el salón donde generalmente el señor presidente de la República recibe a ministros, recibe también a altas autoridades con quienes entabla generalmente alguna reunión. Entonces está en una sala de reuniones del presidente de la República. Podemos apreciar todo lo que es el decorado y quiero manifestarte, en un momento dado me preguntaste qué es nuevo y qué es antiguo aquí, ¿verdad? Sí, podemos caminar hacia allá para ir. Sí, para ir acercando. Por acá, mi coronel, por favor, Sí. para que te capte bien el micrófono. Ok, perfecto. Una reunión entre muchas personas. ¿Se puede Sí. dar una reunión entre 2 personas o completar la mesa, claro, verdad? Claro, yo creo que es bastante amplio de acuerdo a la cantidad de personas que estén, digamos, puedan participar todos de una reunión, ¿verdad? Generalmente, entonces, esta es la sala de reuniones en la cual, entonces, el presidente suele reunirse, o sea, con miembros de su gabinete, así como también con visitas importantes que vienen aquí, con comitivas, digamos, delegaciones importantes que llegan aquí. Y como vos lo mencionabas, mi coronel, Sí. de todo lo que estamos observando en el palacio, ¿qué es de la época? ¿Qué es nuevo? ¿Qué ya no se pudo recuperar o qué se tuvo que volver a construir de la reconstrucción del palacio Sí. a esta época? De hecho que, digamos, todo lo antiguo que queda aquí es la construcción, porque durante la ocupación del ejército aliado, esto se había saqueado, no había quedado nada. Saquearon todo. Todo, las arañas, todos los muebles, el alfombrado, todo. De hecho que lo que no pudieron quitar fueron aquellos pisos de granito, de mármol, todo lo que estaban fijos, digamos, no pudieron quitar, pero después todo lo que se podía quitar se llevó todo, o sea que como digamos, se peló esto. Entonces todo lo que tenemos aquí, muchos son, digamos, tratados de recrear lo que fue aquello y digamos, de alguna u otra forma, todos estos materiales son, digamos, modelos antiguos, pero ya son hechos posteriormente para, digamos, nuevos mobiliarios aquí. Esta estructura sí es de la época. Sí. ¿Cómo me decís? La estructura sí se mantiene. Sí. De hecho que podemos ver que es una estructura bastante maciza. De lo contrario, si esto no estaba bien hecho, aquel bombardeo hubiese echado todo, ¿verdad? Por suerte, entonces, digamos, este edificio, por las características, ¿verdad? Y ustedes pueden apreciar que las paredes son bastante anchas, entonces es por eso que resistió a tantos bombardeos de aquella época, dicho. De acá podemos observar, Sí, en la ventana podemos observar la bahía de Asunción, el río Sí. Paraguay, podemos observar el helipuerto. El helipuerto, sí, así mismo, dicho, se observa. Y allá Ahí- se observa las palabras de Asunción, ¿verdad? Para que la gente se ubique dónde estamos en este momento. Allá Prácticamente está en el inicio de la costanera está el palacio. Sí. Para aquellas personas el que de corpóreo de repente- Asunción se ve desde esta oficina Sí, así mismo. y se observa prácticamente gran parte de la costanera, desde su inicio al menos, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, esto es básicamente, ya posteriormente estaremos en el patio observando, digamos, todo lo que se hizo durante este gobierno, ¿verdad? La restauración, la recuperación de ciertos, digamos, monumentos que tenemos atrás. Y asimismo también, digamos, estaremos hablando posteriormente de la recuperación de nuestro adoquinado, bicho. Eso Pero- también vamos a mostrar más adelante. Oine pa ambu epe isha ite aja ijuba y maranga tu baja eisha vei hace kuje sente she anga y poi juba que sente añanduba shembora y jumi a ente boico y pomoco y vepe she corazo sare o poco upu da yubai apenite tambuebe imboyo ya hara tu pasimembu añe no lo que se que te aquejaba o
se añua a seretumba. Upeguia paigo se añumia cuitaba se vento que ya va se alatara. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.